Hola opositores, vamos a darle un repasito a este tema 1 con unos esquemitas que hemos preparado que os van a venir muy bien. Va de la estructura, hemos hecho un esquemita del título preliminar, otro del título 1, del artículo 53 y del artículo 55. ¿Vale? Vemos primero la estructura. La estructura, como ya vimos, tiene el título preliminar y 10 títulos, del título 1 al título 10. En total son 11 títulos. El título preliminar vimos que iba de los principios generales, del artículo 1 al 9. El título 1 de los derechos y deberes fundamentales, que va del artículo 10 al 55. El título 2 de la corona, del 56 al 65. El título 3 nos habla de las Cortes Generales, iba del 66 al 96. El título 4 nos habla del gobierno y la administración, del 97 al 107. El título 5 nos habla de las relaciones entre el gobierno y las Cortes Generales, y va del 108 al 116. El título 6 nos habla del Poder Judicial, y va del 117 al 127. El título 7 nos habla de Economía y Hacienda, va del 128 al 136. El título 8 nos habla de la organización territorial del Estado, y va del 137 al 158. El título 9 nos habla del Tribunal Constitucional, y va del 159 al 165. Y el título 10 que nos habla de la reforma constitucional, y va del 166 al 169. Y luego vimos que había 3 títulos, el título 1, el título 3 y el título 8, que tenían capítulos, ¿vale? El título 1 tiene 5 capítulos, que los tenemos aquí. El título 3 tiene 3 capítulos, que los tenemos aquí. Y el título 8, que tiene otros 3 capítulos. En total son 169 artículos y además había 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Y por último dejamos aquí las fechas más importantes de la creación de la Constitución, que son el 31 de octubre del 78, que aprueba la Constitución las Cortes Generales, el 6 de diciembre del 78 el referéndum, lo aprueba el pueblo, el 27 de diciembre del 78 el rey sanciona y promulga, y el 29 de diciembre del 78 se publica y entra en vigor. Bueno, le damos ahora un repasito al título preliminar, que recordamos que tenía 9 artículos, iba del artículo 1 al artículo 9, y aquí hay un resumen muy rápido de qué va cada artículo. El artículo 1 nos hablaba de la soberanía nacional que reside en el pueblo español, del que emanaban los poderes del Estado. Nos hablaba también de los valores superiores, que los tenemos aquí: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Muy importante esto, ¿vale? Y nos decía también que la forma política del Estado era la monarquía parlamentaria. El artículo 2 nos hablaba de la unidad de la nación. Nos decía: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Y también nos hablaba del derecho de autonomía y también de solidaridad entre las regiones que la integran. El artículo 3 nos hablaba del castellano y de las demás lenguas españolas. Del castellano nos decía que teníamos el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. Y de las demás lenguas españolas nos decía que serían oficiales en sus comunidades autónomas según sus estatutos. El artículo 4 nos hablaba de la bandera de España. La bandera de España, que recordemos, estaba formada por 3 franjas, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla doble ancho que cada una de las rojas. Y las enseñas y banderas de las comunidades autónomas nos decía que los estatutos la podrían reconocer y que se utilizarán junto a la bandera de España en edificios públicos y actos oficiales. El artículo 5, que nos hablaba de la capital del Estado, que era Madrid. El artículo 6, que nos hablaba de los partidos políticos, que servían para expresar el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, de lo que quiere el pueblo, de las ideas del pueblo, y era instrumento fundamental para la participación política. El artículo 7 nos hablaba de los sindicatos y asociaciones empresariales. ¿Para qué? ¿Cuál era su función? La defensa y promoción de los intereses que les son propios. El artículo 8 nos hablaba de las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, que su misión era garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y su ordenamiento constitucional. Y por último el artículo 9, que nos decía que todos tenemos que respetar la ley, nos hablaba también de la libertad y la igualdad de los individuos y los grupos que se integran, y nos decía que la Constitución, los poderes públicos debían garantizar estos principios:
legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad de los poderes públicos, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Bueno, pues aquí dejamos el repasillo del título preliminar. Aquí hemos puesto un esquema muy amplio del título 1, para que tengamos la idea, ¿vale? El título 1, que recordemos tenía 5 capítulos, están aquí todos. El capítulo 1 que nos hablaba de los españoles y los extranjeros, iba del 11 al 13. El capítulo 2, que nos hablaba de los derechos y libertades. Dentro del capítulo 2 estaba el artículo 14, que no pertenecía a ninguna de las secciones. Y luego tenía 2 secciones, la sección 1 de los derechos fundamentales y libertades públicas y la sección 2, que nos hablaba de derechos y deberes de los ciudadanos. Aquí tenemos todos los artículos de la sección 1, que va del 15 al 29, y hemos puesto un pequeño recordatorio, ¿vale?, del tema de que trataban. Y la sección 2 de los derechos y deberes de los ciudadanos, que va del artículo 30 al artículo 38. Se me pasaba a decir que el artículo 10 que vemos aquí está dentro del título 1, pero no se engloba dentro de ninguno de los capítulos, ¿vale? Luego tenemos aquí el capítulo 3, que nos habla de los principios rectores de la política social y económica, y va del artículo 39, que hablaba de la familia, de los hijos, hasta el artículo 52, que nos habla de las organizaciones profesionales. El capítulo 4 nos habla de la garantía de las libertades y derechos fundamentales, es decir, de cómo se protegen estos derechos. Que este artículo, el artículo 53, que es la tutela de libertades y derechos, lo vamos a ver en el siguiente esquema, que se ve mucho mejor. Y el artículo 54 nos hablaba del defensor del pueblo. Y por último, el capítulo 5, que nos hablaba de la suspensión de los derechos y libertades, solo está compuesto por uno de los artículos, que es el artículo 55. Y también lo vamos a ver en el esquema siguiente. Vemos aquí ahora el esquema del artículo 53, que es la tutela de los derechos y libertades. Vamos a ver por qué tienen diferentes tutelas según el artículo que sea. Nos dice primero el artículo 53.1, nos dice que todos estos derechos y libertades vinculan a todos los poderes públicos. Solo se pueden regular por ley y en todo caso, respetando siempre su contenido esencial. Y además se tutelan de acuerdo con el artículo 161.1.a de la Constitución Española, que es el recurso de inconstitucionalidad. Bueno, repasamos ahora el artículo 53, que es donde nos explican cómo se tutelan los derechos y libertades, ¿vale? Hay distintos tipos de tutelas, vamos a verla cada uno. Hay 3 tipos. Primero, los derechos y libertades del capítulo segundo del título primero, que va del artículo 14 al artículo 38, tienen esta tutela. ¿Qué pasa con estos derechos y libertades? Que vinculan a todos los poderes públicos. Solo se pueden regular por ley y siempre respetando su contenido esencial. Solo se regulan por ley y respetando siempre su contenido esencial. Y se tutelarán de acuerdo con el artículo 161.1.a de la Constitución Española, que eso es el recurso de inconstitucionalidad. Entonces, del artículo 14 al artículo 38 vinculan a todos los poderes públicos, solo se regulan por ley y respetando el contenido esencial, y además se tutelan con el recurso de inconstitucionalidad. Además, estos derechos de aquí, del artículo 14 al artículo 29, más la objeción de conciencia del artículo 30, ¿vale? Estos tienen una protección especial, ¿vale? Están aquí incluidos, es decir, se protegen de esta forma, pero además tienen una tutela adicional. Y es que cualquier ciudadano puede recabar la tutela de estos derechos ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia, que eso es prioridad absoluta, y sumariedad, que eso es rapidez.
Y además se pueden reclamar también a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Estos recursos los veremos en el tema 2, ¿vale? Pero ya que os vayan sonando, estos se protegen o se tutelan con un recurso, que es el recurso de inconstitucionalidad. Y además estos del artículo 14 al artículo 29, más la objeción de conciencia del artículo 30, que no es el artículo 30 completo, ¿vale? Es del 14 al 29 completo y la objeción de conciencia del artículo 30. Pues todos estos además tienen una tutela adicional, que es ante los tribunales ordinarios por procedimiento de preferencia y sumariedad y a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Bueno, y estos otros derechos, que son del capítulo 3, pues no tienen estas tutelas, pero nos dice que del artículo 39 al artículo 52 informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, ¿vale? Y además que solo se pueden alegar ante la jurisdicción ordinaria, es decir, que no podemos ir ante el Tribunal Constitucional. Y de acuerdo con las leyes que lo desarrollen. Si os fijáis, aquí también tenemos tribunales ordinarios y jurisdicción ordinaria. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se tutelan, o sea, se recaban ante los tribunales ordinarios por el procedimiento de preferencia y sumariedad. Y sin embargo aquí nos dice que solo se pueden alegar ante la jurisdicción ordinaria y de acuerdo a las leyes. No nos dice que el procedimiento deba ser preferente y rápido, ¿no? Entonces, repetimos, todos los del capítulo 2 del título 1 vinculan a todos los poderes públicos, solo se regulan por ley respetando su contenido esencial y se protegen o se tutelan con el recurso de inconstitucionalidad. Son del artículo 14 al 38. Los que tienen una tutela especial, aparte, son del artículo 14 al artículo 29 más la objeción de conciencia del artículo 30. Y nos dice que se pueden recabar esta tutela ante los tribunales ordinarios por preferencia y sumariedad y a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y estos no gozan de esa tutela, del recurso de amparo y del recurso de inconstitucionalidad, pero nos dice que informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos y que solo se pueden alegar ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo a las leyes que los desarrollen. Bien, y por último vamos a ver el esquema del artículo 55, que nos habla de la suspensión de los derechos y libertades. Entonces, hay 3 estados donde se pueden suspender o limitar algunos de los derechos, no todos, algunos de los derechos que los vamos a ver aquí. Esos estados especiales son el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. El estado de alarma lo declara el gobierno dando cuenta a las Cortes Generales, es decir, no necesita autorización, sino que informa, ¿no? Lo declara el gobierno informando a las Cortes Generales. La duración es de 15 días y se puede prorrogar ahora sí con la autorización del Congreso. Es decir, cuando lo declara no necesita esa autorización, pero si se quiere prorrogar el plazo máximo de 15 días, sí necesita la autorización. En el estado de alarma no se suspenden derechos, pero sí se pueden limitar. Y luego hay otros 2 estados, que es el estado de excepción y el estado de sitio. El estado de excepción lo declara el gobierno también, ¿vale? Igual que el estado de alarma, pero aquí sí necesita autorización del Congreso, no de las Cortes, ¿vale? Aquí el gobierno dando cuenta a las Cortes y aquí el gobierno previa autorización del Congreso. El tiempo de duración máxima es de 30 días, prorrogable por otros 30. Y el estado de sitio, que aquí lo declara el Congreso, ¿vale? Estos 2 lo declara el gobierno y este lo declara el Congreso por mayoría absoluta y a propuesta del gobierno. Es decir, el gobierno le propone al Congreso declarar ese estado de sitio y el Congreso lo tiene que declarar por mayoría absoluta. Y la duración, pues no se establece un máximo, simplemente que cuando se hace la declaración del estado de sitio se señalará por el Congreso esa duración. En estos 2 estados, estado de excepción y estado de sitio, sí que se suspenden derechos. ¿Cuáles son esos derechos que pueden suspenderse? La libertad
los del artículo 17, que nos habla de la libertad y la seguridad personal. El artículo 18.2, que es la inviolabilidad del domicilio. El 18.3, que es el secreto de las comunicaciones. El 19, que nos hablaba de la libre circulación y residencia. El 20.1.a, que nos habla de la libertad de expresión. El 20.1.d, que es de la información veraz, el derecho a recibir información veraz. El 20.5, secuestro de las publicaciones y grabaciones. El 21, reunión y manifestación. El 28.2, que es el de huelga. Y el 37.2, que es el de medidas de conflicto colectivo. Y además, el 17.3, bueno, todo esto se puede suspender en el estado de excepción y de sitio, pero el 17.3 solamente en el estado de sitio. El 17.3 que nos hablaba de la asistencia de letrado e información de los derechos del detenido. Bueno, y luego, aparte de estos derechos que se pueden suspender en el estado de excepción y en el estado de sitio, nos habla el artículo 55 que estos tres derechos, 17.2, que es la duración máxima de detención preventiva, el 18.2, que es la inviolabilidad del domicilio, y el 18.3, que es el secreto de comunicaciones, se pueden suspender individualmente. ¿Pero para quién? Para bandas armadas y elementos terroristas, ¿vale? Estos tres se pueden suspender individualmente para bandas armadas y elementos terroristas. Entonces, repasando, estado de alarma no se suspenden derechos, pero sí se pueden limitar. El estado de excepción y el estado de sitio se pueden suspender todos estos derechos, el 17.3 son en el de sitio, individualmente estos tres derechos. El estado de alarma y el estado de excepción lo declara el gobierno, aquí dando cuenta y aquí con autorización del Congreso. Y el estado de sitio lo declara el Congreso por mayoría absoluta y lo propone el gobierno. En la duración, 15 días para alarma, 30 días para excepción y de sitio lo señala el Congreso cuando lo declare. Bueno, espero que más o menos haya quedado claro porque el artículo 55 tiene muchas preguntas de examen. Hay muchos exámenes donde preguntan tanto con números, o sea, el artículo 20 tal, está protegido, se puede suspender en el caso de el estado de alarma, por ejemplo. Nos lo pueden preguntar tanto con números como con el concepto, ¿vale? Entonces hay muchísimas preguntas, estudiaros bien el artículo 55. Bueno, pues ya hemos repasado el tema 1, un repaso rápido con los esquemas que hemos preparado. Esto lo podéis descargar también, estos esquemas, si os resulta más fácil estudiarlo de forma más visual. Y ahora lo que tenéis que hacer es darle un repasillo a estos esquemas y además os vamos a dejar unas preguntitas que os voy a poner ahora después para que esas preguntas las vayáis buscando en el tema, que eso ayuda muchísimo porque vais indagando en el tema cosas que a lo mejor os habéis leído rápido o habéis pasado desapercibido, ¿vale? Entonces os dejo aquí estas preguntillas por si queréis practicar un poquito y entre los esquemitas y las preguntas estoy segura de que ya se va a quedar todo memorizado. Deciros que estas preguntas también las podéis descargar en el enlace que dejamos. Mucha suerte y a trabajar.